arrancá tu fin de positivamente. Si laburás, entrenás o te quedás en la cama, somos como el mate de la mañana, que te da la fuerza para seguir. Acompañanos y arrancá tu fin de positivamente por Radio Latina 89.1. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga y columnista de Positivamente, que nos acompaña este sábado con su columna Ecorevolución, la señorita Pato Vidal. ¿Cómo le va, querida Pato? Bienvenida. Buen día. Me hicieron dejar un chipá a media, pero bueno, nada. Sí, Los no perdono porque... Perdónanos. Bueno, buen día para todos y todas. Bueno, me alegro de tenerla nuevamente y hoy me gusta mucho este tema porque seguimos con esto de las plantas medicinales y en este caso nos trae especialmente algo que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con varias cosas de las que me gustan a mí, que tiene que ver con el aroma, también con la comida, pero también con la salud. ¿De qué estamos hablando, Pato? ¿Qué vamos a presentar hoy? Hoy vamos a presentar... una parte de la columna que siempre tuve ganas de hacer, que es en cuanto a las plantas aromáticas. Bien. De hecho, ya arrancamos en la entrega anterior, en la última vez que estuve acá, cuando hablamos de cannabis, porque el cannabis es una planta aromática. Ah, mira, no lo tenía en cuenta como planta aromática yo. Claro, en realidad, a ver, podríamos ver diferentes definiciones de lo que son plantas aromáticas. Porque nosotros tenemos la concepción de que la aromática es la que usamos en la comida para darle gusto, sí, por lo general. Y bueno, después podríamos decir que hay hierbas aromáticas. Ponele, la naranja también es aromática porque tiene un aroma muy fuerte y se puede sacar una esencia de ahí, sí, pero no es una hierba. Claro. Entonces, generalmente se le dice aromáticas a las que son hierbas, son pequeñas plantas de pequeño tamaño. Y que por lo general se utilizan las hojas o las flores. Y lo que todas tienen en común es que tienen olor, por supuesto, por eso son aromáticas. Ese olor se desprende de los aceites esenciales que tienen las plantas. Por lo general, las diferentes grupos de plantas, diferentes familias de plantas, tienen algunos compuestos en común, digamos. Por ejemplo, ajo y cebolla, sí, son de la misma familia y tienen un aroma... Son parientes, claro. Fortones. Por ejemplo, whisky, hinojo, anís. Ah, el hinojo y el anís. Son de la misma familia, tienen unos compuestos aromáticos similares. Y después muchas de las que nosotros usamos como aromáticas, que podemos tener en casa porque son fáciles, qué sé yo, por ejemplo, se me viene a la mente albahaca, menta, sí, tomillo, lavanda, romero. Esas son todas de una familia que se llama lamiáceas. Y si bien no tienen el mismo olor, porque obviamente cada una tiene su olor particular, ¿sí? Pero bueno, comparten esto de los compuestos aromáticos. Mira, nosotros preguntamos en Instagram para que la gente nos diga a ver cuáles son las que más le gustan, sí. Y nos dijeron justito burrito y menta. Ah, burrito y menta. Sí. De burrito. Es parecido también, o sea, tienen el burrito como tienen medio mentolado. No sé, más a cedrón me parece. Ah, es verdad. Sí, burrito y cedrón verdad. me parece. Es verdad, sí, tenés razón. Qué rico cedrón. Bueno, me encanta, esta parte me encanta. Creo que eso, la verdad que te lo debo, habría que chequearlo, pero por la hoja y la similitud, el cedrón es probable que sea de la misma familia, el burrito que sea de la misma familia que el cedrón. Ajá, ok. ¿Sí? Pero no son de la misma familia de la menta, bien, del romero y lavanda y demás. Bueno, y entonces siempre a mí me gusta, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero me gusta traer un poquito de historia. Sí. Y está buenísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de dónde salieron estas costumbres. Y que las cosas no son al azar. A veces cuando iba a la secundaria decía, ¡ay, qué embole historia, qué cosa asquerosa! Y con el paso del tiempo me di cuenta de que entender quiénes somos y qué es lo que nos rodea también el origen, ¿no? Es parte de entender nuestros orígenes y nuestra historia. Así que bueno, estuve ahí chusmeando un poquito y algo que me resonaba que
no sé si alguien me lo dijo o lo leí o en algún momento lo aprendí, es que las aromáticas se usaban para tapar los olores fuertes de las comidas, porque por supuesto hasta hace muy poco no había heladera. Entonces, por ejemplo, las carnes, ustedes saben que una carne la dejan fuera de la heladera, empieza a oler feo. Bueno, entonces se utilizaba esto. Y esto me resonaba en la cabeza, pero no podía encontrar el dato. Bueno, finalmente encontré que, bueno, por ejemplo, en la edad de fuego, o sea, cuando recién el hombre empezaba a cocinar, empezó a utilizar, supongo que de manera intuitiva, ramitas de aromáticas para ahumar lo que estaba cocinando. ¿Sí? Nos remontamos a los orígenes de la humanidad. Pero después se empezó a utilizar más adelante con respecto a las comidas y a las medicinas. Recién en la Edad Media, cuando se descubren los destiladores, se puede empezar, no sé si saben lo que es destilar, pero es un proceso químico por el cual se puede separar el aceite esencial. Los que van a yoga conmigo saben que Juli nos hace elegir al principio de la clase entre 2 aceites. Bueno, para separar el aceite de la hoja y del resto de la planta, se utiliza un proceso que se llama destilación. Bueno, o es uno de los procesos. Eso se descubrió en la Edad Media, así que a partir de ahí también se empezó a usar esto y a utilizar estos aceites en medicina, en cosmética y demás, además de ya los usos que se le daba en la cocina. Yo a veces digo, alto maquillaje tenían los egipcios, Sí, bueno, eso también algo leí de los egipcios y lo usaban para momificar y para... también se usaron mucho las aromáticas a lo largo de la historia en ceremonias religiosas y demás. Claro, sí. Bueno, y de hecho nosotros lo seguimos usando, los saumerios y demás. Místicas. Claro, exacto. No sé, las propiedades mágicas de diferentes... Supongo que es porque lo vamos arrastrando, o es un conocimiento que sigue adentro nuestro y en algún momento sale de manera intuitiva, sí, que utilizamos esto. Bueno, ¿qué usos les damos hoy a las aromáticas? En la cocina, por ejemplo, un uso muy importante, que además de darle sabor a las comidas, creo que lo más importante para mí es que podemos disminuir el consumo de sal. Y yo lo he notado personalmente, desde que tengo mis aromáticas en casa, que como le da tanto sabor a la comida, podemos disminuir el uso de sal y la comida igualmente tiene sabor, ¿sí? O sea, podemos realzar sabores sin necesidad de utilizar tanta sal, que la verdad que depende del tipo de sal que utilicemos, pero si utilizamos la sal fina común, que es cloruro de sodio, lo único que tiene es sodio, sí, es bastante nociva para nuestro organismo, ¿sí? O sea, porque desequilibra los minerales que tenemos adentro. Sería mejor que pudiéramos utilizar sal de Himalaya, sal rosa o sal marina, ¿sí? Pero bueno, por ahí yo es ahora más caro. estoy utilizando esa sal, la sal del Himalaya, que es rosita, y sí es verdad que igual uso menos, es diferente, es totalmente diferente que consumir la otra sal, la blanca, y si quieren les paso el chivo, lo pueden ir a comprar ahí afuera de mi casa, justamente con Germán, tiene el puestito ahí en 9 de julio, al lado de la Cope. Sí. Es un fenómeno, buena persona, y aparte tiene muy lindas cosas, así que aprovecho, ahí tienen un montón de cosas para ir a consumir, que es un amigo y que la verdad que me ha ayudado mucho en muchas cosas, así que si quieren pasen por ahí. Bien, muy bien. Chivex. Chivex Alert. Bueno, y después, como decía anteriormente, se sigue utilizando mucho las aromáticas como conservantes y antioxidantes naturales. Tienen esas propiedades. Por ejemplo, ayer vi un video de cómo hacer una bondiola casera. Los lamento por los que todavía no dejan o los que ya dejaron de comer carne, pero bueno. La bondiola o el jamón crudo, el jamón serrano, como se suele hacer, es una manera de disecar la carne que se hace desde la antigüedad con sal y con especies aromáticas, ¿eh? Entonces, si bien ahora se pone en la heladera un poco de más,
el proceso en realidad no utilizaba la igualmente mucha gente que es vegetariana o vegana, el tema de las hierbas aromáticas juega un montón, el condimento, porque si no podés condimentar bien una comida es como que pierde la gracia, ¿no? Sí, no, y especialmente, bueno, para la gente que no come carne, las carnes suelen ser más sabrosas, o tener un sabor más fuerte. En cambio, la verdurita, si uno no sabe cómo prepararla, especialmente, no sé, supongamos que la persona no consume lácteos tampoco. Sí. Entonces, si no le puede poner una crema, un queso crema o un quesito y solo es vegetal, bueno, si no le pone una aromática, ya está. Sí. 2 días te dura. Está muerto porque no le gusta nada, claro. Renuncio no como más. Tráeme un filete, una mila. Bueno. Bueno, eso es más o menos como un poco introductorio. Ahora lo que me gustaría comentarles es cuál es mi experiencia con respecto a las aromáticas. ¿Y por qué les quiero comentar mi experiencia? Es porque en realidad, aunque soy ingeniera agrónoma, esto era para mí en casa de herrero cuchillo de palo. Ajá. La que sabía de plantas, claro, la que sabía de plantas era mi mamá, que pone un gajito al revés y le salen las raíces, no sé cómo hace. Pone una planta que va a la sombra, la pone en el sol y le vive igual. Bueno, todas esas cosas. Que tiene mano verde. Es la famosa mano verde. Exacto. Acá, una persona que está cerquita acá, no quiero decir qué, también cortó un gajito de una planta, la enterró así y le salió. Y traje pruebas. Y trajo pruebas. Muy bien. Bueno. Entonces a mí lo que me pasaba es que hacía todo piripipipipi, como había aprendido y como investigaba y demás, y no salía la cuestión. No salía. Bueno, hasta que hace un par de años llegó a mí el incienso. Ajá. Muy bien, acá me muestran las pruebas, un Bien. romero. Muy bien. ¿Cuánto tiempo fue? Esto tiene menos de 6 meses. ¿En serio? O 6 meses aproximadamente, sí. Qué envidia, la verdad. Saqué, les voy a contar, antes que por Dale, aquí interrumpí a Pato sigue. después. Salí a caminar con el perro en una época, me quedaba cerca un paseo ahí, el de paseo de Parchape, y tiene unos romeros, unas plantas gigantes hermosas. Es verdad. Dije, me voy a llevar unas ramitas para ponerle a la comida, o para hacer un té, era más que nada, porque a la comida por ahí me cae medio pesado el romero. Me llevé 2 ramitas y digo, tenía una maceta ahí sin nada, que la planta se había muerto, digo, clavé una ahí y la otra la guardé para condimentar. Y creció, en 6 meses quedó esa plantota grande, mira. Momento. Mira, Impresionante. después lo voy a subir. Sí. Bueno, adelante, No, continúa. aprovechando eso, quiero hacer un parate. ¿Usted de qué manera hizo el gajo? ¿Solamente quebró la ramita y lo clavó en la tierra? Sinceramente, no me hizo- fijé cómo lo hice. No hizo más nada. Ok. O sea, Tomó no. registro de que... No, yo lo saqué porque pensé que era para uso. O sea, Sí, no, sí. no era para plantarlo. Entonces ni siquiera Pero- me fijé cómo lo arrancaba. No, y después cuando lo plantaste. Así No, lo nomás. puse ahí y después le fui regando nada más. Nada, bueno. Una bronca. Claro, una bronca. Por lo general, los esquejes, lo que se suele hacer es retirarle las hojas de abajo, porque muchas veces las hojas en contacto con la tierra se pudren, especialmente cuando empezamos a regar y demás. Y además porque cuando retiramos las hojitas de abajo le damos espacio en esos nudos, digamos, donde salieron las hojitas, a que en lugar de hojitas salgan raíces, perdón. Sí. Entonces, bueno, acá es donde toda mi teoría se va al suelo porque el señor lo hizo La como se le carrera, cantó. Capaz que tuve suerte. Sí. Como se le cantó y le salió igual. Lo más lindo es que, por ejemplo, por eso le quería hablar de mi experiencia, porque si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Bien. Es que a veces en la escuela, por ejemplo, hacemos los gajitos de romero y ponemos 20 y 2 tiran raíces. ¿Sí? El señor puso uno así como se ve así y le salió. Entonces, esto también les quería contar. También depende un poquito de la intención que le ponemos o si lo quieren, de la fe que le ponemos a esa acción que estamos haciendo de generar una nueva planta. Les decía anteriormente, cayó en mis manos el incienso. Una persona me dijo, arranca con este porque no falla. Y si bien el incienso no se come, es una plantita de un olor bastante importante, pero se utiliza para eliminar las malas ondas, eso es lo que dicen. Ah, mira. Bueno, y Dame el 10. incienso, la verdad, es noble.
recién lo que les decía es de los nudos. O sea, si ustedes ven una planta o un tallito, de donde salen las hojas, eso es un nudo, ¿sí? Si contamos que le ponemos 2 nudos abajo de la tierra para que de esos nudos salgan raíces, Sí. y dejamos uno arriba con hojitas, el incienso tira raíz al toque. Bien. Ah, muy bien. Es una cosa impresionante. Es para empezar a fomentar la fe en esas personas que dicen, yo nunca me Yo sale no nada. puedo hacer una planta, bueno. Sí, bien, el muy inci- Podés, el podés, incienso podés. arranca o arranca. Bueno, arranqué así con el incienso y hoy la verdad que tengo en mi patio menta, 2 tipos de menta, cibulet, Ay, tomillo, cibulet, por favor. orégano, lavanda, romero. Me tatuaría cibulet. Cibulet, Ay, el me cibulet encanta. es lo más. Ay, lo amo. Bueno, ahora vamos a dedicar un ratito. Y también tengo citronela, ¿sí? Que tampoco Con los se, mosquitos. que no se come, Tremendo. pues, claro, pero tiene otros Sí. usos. También es una aromática con un aroma muy Qué fuerte. rico. ¿Sí? Ah, bueno, y otra que no falla, ponerle si ustedes nunca hicieron nada con respecto a las plantitas. Y también es una planta bastante aromática, es de la misma familia de la citronela, Sí. pero no se usa para comer. Es el malbón. Ay, el Planta malbón. noble si las hay. No hace falta que sea mano verde. Arrancan un pedazo de planta Con todo. y la ensartan en la tierra y no falla. El malbón. Tremendo. Así que eso es como para darse ánimo. El que dice, Muy no bien. me arrancan las plantas, bueno, incienso y malbón, no fallan, Incienso querido y mío. malbón. Muy bien. Yo arranqué con eso. Me daba Y hoy vergüenza le- porque soy tengo ingeniera que- agrónoma, me daba vergüenza arrancar con No. esas 2, pero arranqué con esas y la cuestión después fluyó. Está bien. Y ahora si igual viene esa- el jardín de pato, Sí. es Viene esa palabra constancia mayor, igual, de decir, bueno, lo voy a intentar de esta manera. Ah, bueno, Buscarle la vuelta. Y después, en realidad es que las aromáticas, la verdad es que son bastante sencillas. Y algunas, por eso también se usa mucho esto del cultivo de aromáticas en macetas, porque algunas se hacen grandes, por ejemplo, laurel, lavanda, romero, si uno los deja en la tierra y les da espacio, la verdad que se hacen enormes. Y bueno, la citronela, que es súper invasiva y se te va por todos lados, la menta, que se desparrama, Ay, la que da calambre. Entonces, se utiliza mucho esto de las aromáticas en maceta porque las contenemos, ¿sí? El orégano por ahí también es bastante invasor. Entonces, las contenemos en una maceta y van a crecer, van a estar bien, porque si les damos espacio, como bueno, ahí Juli mostraba su romero en una maceta, en un envase de, no sé cuántos serían, pero de 5 litros, supongamos, van a tener espacio suficiente como para crecer y que la planta esté sana, y no se nos van a ir de mambo. Por ejemplo, si tenemos un patio y no queremos que el patio esté lleno de romero porque es pequeño, bueno, ahí lo tenemos como contenido, ¿sí? Bien. Así que esa es una manera, y las aromáticas se adaptan bien al cultivo en maceta. En cuanto a estación, pregunto. Sí, ¿Cuáles son las aromáticas para ahora? Que decir, puedo poner ahora. claro. Bueno, eso depende si la planta es anual o si la planta es perenne. Por ejemplo, una lavanda, un romero, un tomillo, esas plantas viven, perenne significa que vive una gran cantidad de años, ¿sí? Un árbol es perenne, vive una gran cantidad de años. Una zanahoria, por ejemplo, una papa, los cultivos hortícolas por lo general, la albahaca, esos son cultivos anuales. La albahaca puede llegar a vivir 2 años, supongamos, pero no mucho más, son cultivos anuales. Entonces, esta pregunta que vos haces es para los cultivos anuales, más que nada, ¿sí? Ok. Entonces, yo la albahaca no la puedo poner ahora y también depende de los climas. Volvemos un poquito al origen. Esto que siempre digo de que no miremos la planta solamente porque nos gusta. O sea, si yo quiero tener un jardín tropical, me tengo que ir a vivir a Brasil o a Misiones. No puedo tener un jardín tropical en Bahía Blanca porque no se va a adaptar. Quiero un árbol de bananas. Claro, no se va a adaptar primero por la temperatura y segundo por la cantidad de agua que voy a tener que gastar. Que además no es lo mismo un agua de buena calidad que el agua de porquería que tenemos acá llena de cloro. Es verdad. Que muchas Sí, veces hasta te las mata las plantas. sí. La lavanda, sí, la Muchas lavanda. plantas han aparecido con cositas blancas, ¿viste? Como en... Ah, bueno, eso es una plaga, eso es mosquita blanca.
Es una planta. Tendríamos que dedicarnos otro día a bueno. Bueno, pero me diste el pie también. Ahora primero te contesto lo de las épocas. Bien. Por ejemplo, la albahaca es una planta anual, pero se cultiva en primavera-verano en nuestra zona. ¿Sí? Si la quiero tener durante todo el año, la albahaca tiene que ir adentro. O en una ventana que le dé mucho sol, o sea, una ventana afuera, supongamos, pero que le dé mucho sol y que esté tapada del viento sur, no sé, unas condiciones muy especiales para que la albahaca no se me muera durante el invierno, ¿sí? Pero si no, lo habitual es que la albahaca durante el invierno se muera. Entonces la plantamos en primavera-verano. Después, de las que yo tengo en casa, bueno, por ejemplo, la menta, hay algunas mentas que durante el invierno también se achicharran bastante, Sí. están ahí chotonis. Complicado. Perdón, chotito. Como diría Sí. Claudio, están choteli, mi genia. Sí. Genia chotita del alma. Chotito del alma. Bueno, se ponen así, pero después reviven. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay algunas plantas, como por ejemplo la menta, que tiene algunas adaptaciones subterráneas. El jengibre, la cúrcuma, ¿sí? Por ejemplo, jengibre y la cúrcuma, yo no los había puesto en mi lista porque no son tan fáciles, la verdad, o por lo menos a mí no me han funcionado. Capaz que acá le tiro al Claro. amigo mano verde el jengibre y la cúrcuma. La tira así de espalda. hace ¡zac! Le tira el rizoma Claro. en una maceta redonda y le sale igual, ¿vio? Bueno, pero en mi experiencia no ha sido tan fácil poder brotar. Son 2 rizomas, no sé si lo han consumido. Son 2 rizomas y lo que tienen los rizomas o los tubérculos o los bulbos que crecen debajo de la tierra son órganos donde la planta reserva energía para volver a brotar en la siguiente primavera o en la siguiente estación. Bueno, lo que sucede con eso habitualmente es que en un suelo, por lo general, hay un montón de microorganismos y hongos. ¿Sí? Entonces, estos suelen ser susceptibles a hongos. Entonces, ¿qué pasa? Se pudren por lo general. Claro. Antes de que lograr brotar, el jengibre que pusiste en la tierra se pudre. Quizás depende un poco también de la microflora, a veces lo pienso de esa manera, con respecto a las semillas o a estos bulbos que se me pudren a veces, es que en mis manos puede haber ya algún tipo de contaminación. O sea, quizás esto lo tendría que intentar yo con guante, capaz que Juli no tiene esta microfauna, flora en sus manos. No, pero nos reímos, pero es una explicación que le estoy buscando desde el lado científico, ¿no? Que podría llegar a ser. Bueno, así que por eso no les incluí el jengibre y la cúrcuma, si bien me encantan y son 2 aromáticas hermosas, porque no son tan sencillas de... Bien, hoy fáciles en casa. Claro, hoy fáciles en casa. Así que, bueno, estas que les mencioné que tengo, podríamos agregar ruda, que por ejemplo se puede consumir en té también. A ver, ¿qué más tengo? Acá mientras tengo algunos mensajitos. A ver. Vamos Pato, dice Sandra. Amo el cedrón, el romero, el laurel y el orégano. Bueno, el laurel se hace tipo árbol, o sea que si tenés espacio podés con el laurel porque se adapta perfectamente a esta zona. Mucho de lo que pasa en esto le iba a contar del origen, que después me fui por las ramas. Justamente. Claro. Valga la redundancia. Claro, valga la redundancia. Lo que pasa con muchas de estas plantas aromáticas es que o son originarias del Mediterráneo o de Oriente, pero de un paralelo similar al que estamos nosotros. ¿Sí? Okay. Nosotros estamos en el 38. El Mediterráneo tiene muchos lugares, Barcelona, Valencia, las Islas Baleares, qué sé yo, parte de Italia, que está en el mismo paralelo. ¿Esto qué genera? El mundo no sé si está en espejo o no, pero se da la casualidad, y lo sé con precisión porque he estado en España, en estos lugares, y tienen un suelo y un clima muy similar al nuestro. Entonces, plantas que han traído de allá, aunque no son nativas de acá, se han adaptado perfectamente porque tenemos un suelo y un clima muy parecido. Tremendo. ¿Sí?
¿sí? Entonces, esto ha pasado con muchas de estas aromáticas. Por eso, si investigamos un poco, todas estas plantas que utilizaban en España para aromatizar, o en Francia para aromatizar comidas y demás, vinieron para acá y se adaptaron perfectamente. Bueno, de las fáciles en casa, perejil. Ay, el perejil. Muy sencillo. Rico. Perejil crece bárbaro de semilla, tarda un poquito en salir, en germinar, pero germina excelente, lo puedo tener casi todo el año, pero es anual, ¿sí? También tenemos que saber que por ahí en un momento se muere y después lo tengo que volver a resembrar. Claro. Bueno, romero, cibulet. Una notita especial con respecto al cibulet, que yo lo amo también, sí. Es súper noble, tiene un gustito riquísimo. Cuanto más tamaño de maceta le doy, más crece. Una nota es que, no sé si conocen la plantita, pero es como si fuera un pastito. Sí. Tierno, depende si está muy fertilizado o no. Es como una hojita de cebolla, pero finita, ¿sí? Y va creciendo, por supuesto, en altura, ¿no? Acá lamentablemente no puedo hacer la mímica de cómo... Pero yo lo que hago es como recortarle las puntas. Imagínense que eso fuera un pelo que va creciendo, ¿sí? El cibulet. Yo lo que hago es recortarle las puntas. ¿Por qué? Porque eso sigue brotando desde abajo. Yo no arranco parte de la planta. Que aunque se la arrancara, porque el cibulet también es bastante noble, se adapta y sigue creciendo de los costaditos, ¿sí? Pero yo lo que hago es le corto la puntita como si le estuviera cortando el pasto. Claro. Nosotros cortamos el pasto y vuelve a subir. Si lo corto muy al ras, evidentemente lo dejo sin fuerza y se me va a morir. Pero si voy cortando la puntita y lo dejo que vuelva a crecer un poquito, le corto la puntita y así. Y ahí tengo cibulet todo el año. Espectacular. Muy Buen bien. dato. Bueno, lo mismo, la mayoría de estas aromáticas, lo que podemos hacer es para no dañarlas demasiado y que se nos mantengan durante el tiempo, es ir arrancándole hojitas. O sea, no arranco una rama completa o no arranco la planta completa. Tengo una albahaquita pobre que tiene 10 hojas y no la voy a arrancar completa o le voy a arrancar una rama completa, ¿sí? Voy arrancando hojitas. Eso es un detalle, pero importantísimo, porque a veces uno se ceba y dice... Bueno, quiero la albahaca. Un poquito más. Listo, no hay más albahaca. Claro. O sea, no es que se va a seguir reproduciendo. Bueno, entonces, lo mismo con, qué sé yo, si tienen huerta, con la lechuga o con la selga. A veces decimos, no, voy a cosechar la lechuga o la selga. La planta completa. No hace falta, porque la planta desde adentro va a seguir largando hojas. Claro. ¿Sí? Lo mismo la albahaca y lo mismo todas estas. Entonces, no arranco la planta completa, voy arrancando de hojita lo que necesito, ¿sí? Y voy dejando que la planta se recupere un poquito y ella misma, noble como son, me va a volver a dar hojitas para que yo vuelva a sacar, ¿sí? Bien. Le voy a mandar un saludo a Lili, que también es otra de las manos verdes, que sí. También lo que planta, de hecho... cuando me tuve que mudar, parte de los cactus se los he donado y los mantuvo y crecieron un montón. Así que realmente tiene un patio como interno, sí. Y ahí tiene un montón de plantas y las tiene todas bien. Yo tengo una y estoy así, que no se muera, que no se muera, que no se muera. Ella tiene un montón, pero una calidad para mantenerlas. Genial. Claro. Qué bueno, eso es una bueno, eso con respecto al mantenimiento, o si las pongo en la sombra, las pongo en el sol, yo lo que siempre les digo, yo les puedo dar todos los tips del mundo, toda la teoría, pero después pasa lo que hace Julián, claro. La clavó como la clavó y la planta salió igual. Hay que probar, hay que perder el miedo y probar. Exacto. Y si la planta yo la puse en una maceta y la puse al pleno sol y veo que está cachuza, y bueno, la voy corriendo y la pongo un ratito del sol a la mañana y sombra a la tarde y voy probando. No hay mejor, digamos, sabiduría que la experiencia que uno va haciendo a medida que va probando diferentes técnicas. Así que ese es un pequeño consejo que les doy desde mi parte, porque he utilizado mucho la sabiduría técnica y resulta que la sabiduría innata muchas veces es mejor. Acá dicen que es por ser signo de tierra, tiene más conexión con
más facilidad para las plantas. Ah, podría ser. Podría ser. Claro, yo soy el aire, claro. Claro. Yo fuego. Acá no, tenemos las quemo otra mano verde directamente. que es Cele, que dice salvia, romero, incienso, laurel, citronela, laurel, todo eso tiene. Todas las que nombraste tiene. Sí, bueno, salvia, mi hermana tiene una planta muy grande también. Otro tip que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, porque el público se renueva. Sí. Todas las plantas que tengan hojas grises, Ujú. se notan grises, pero en realidad si las vemos de cerca es porque tienen una cantidad de pelitos blancos. Es una protección que tiene la planta para evitar perder agua. O sea que las plantas grises no las rieguen de más. Hay que regarlas de menos. Okay. Lavanda, salvia, bueno, el orégano, que por ahí si lo miramos de cerca también tiene como una pelucita. Sí, hay plantas que no necesitan que nos pasemos en la mano. Ahora entiendo por qué se me murió el orégano. Claro, le echaba agua a los pavotes. Me preguntan Sí, acá si ¿qué más? cachuza es un término técnico de la agronomía. De Grecia viene, ¿no? Claro. Dícese del latín. Cachusex. Claro. Bueno. Bueno, y después le quiero mencionar un par de cositas más. Hay varias maneras que se utilizan para reproducir las plantas. Por ejemplo, esto que le decía de los órganos subterráneos, el azafrán, el ajo, la cebolla, todo eso tiene bulbos. Sí. El jengibre y la cúrcuma tienen rizomas. Por semilla podemos reproducir fácil albahaca, perejil. Por estacas o gajitos, o sea, parte de tallitos, podemos reproducir lavanda, romero, orégano. Y por división de matas, no sé si esto, digamos, por ahí es más difícil de explicar, pero las plantas hacen una matita y se van como ampliando hacia los costados. En cambio, y si la podemos como abrir, digamos, esa mata, nos vamos a dar cuenta de que no es una sola planta, sino que son varias, o un conjunto ahí de planta, y podemos separar un pedacito de planta, ¿sí? Y generar un nuevo individuo a partir de ahí. Bueno, me queda un montón que es todas las pensé que tenemos que redondear el tiempo acá, todas las digamos, los beneficios que nos traen estas plantas como medicinales y demás. Se los dejo como tarea para el hogar. Hay un montón de información en las redes. Solamente quiero mencionar algo más, y es que todas estas son, como les decía, plantas que se fueron adaptando a nuestra zona, pero que no son nativas en su gran mayoría. Y estaría bueno que retomemos también el uso de las plantas nativas que utilizaban nuestros ancestros originarios, o sea, de estas tierras. Como peperina, tomillo serrano, cola de caballo, y hay millones de nativas más que se pueden utilizar y que podemos también tener en casa, y esas están mucho más adaptadas al ambiente, a veces no necesitan siquiera que las reguemos, y también tienen un montón de propiedades buenísimas. Me caen bien esas. Bueno, no, eso, nada, para cerrar eso, esto quería decir. Con respecto a que los mando a buscar información, un simple consejo es que si van a buscar información en internet, hay un montón, señor Google mágico, sí, te trae todo tipo de información, pero a veces, si somos un poquito más hinchacoquinos, miramos diferentes páginas y tienen la misma información exacta. Eso quiere decir que el señor que armó el blog, suponete, le gustaban las plantas y armó un blog, y capaz que agarra información de una página, copió, cortó, pegó y la puso en su página. ¿Sí? Entonces, en 2 páginas o 3 vamos a ver la misma información exacta con las mismas palabras. Bueno, eso a mí ya me da que dudar, que la investigación fue bastante pobre. Claro. Entonces, busquen en diferentes páginas. Hay otro truco que es, por ejemplo, poner PDF. Si uno pone PDF, por lo general, no en imágenes, porque en imágenes va a salir muchas más cosas, pero si en... Te baja el archivo todo, un artículo, un libro. Te bajan artículos, libros, te baja por lo general investigaciones de gente más seria que... Entonces, digamos, la info que obtenés de ahí quizás no sea lo que estás buscando, pero se acerca más a algo que está más investigado, más estudiado. O por ahí en la librería tiene que haber esos libros específicamente de ponerle aromáticas.
con toda la info en un librito. También. Sí, Para sí. librería capaz que conseguís algo copado. Sí, no, por supuesto no descartemos nunca el libro, pero No. yo digo porque como es lo más fácil y por Sí. lo Rápido, general sí. agarramos Google y buscamos, ¿sí? Y caemos muchas veces en estas páginas que tienen información que no siempre es fehaciente, especialmente con respecto a las plantas. A veces no nos damos cuenta, abrimos una página de España, ¿sí? Taringa. Y te dice, claro, y te dice que ponga la albahaca, que la siembres en marzo. Claro. Claro, en España en marzo sí, ponela. Claro. No en Argentina en marzo. ¿Sí? Entonces, bueno, Es todo verdad. este tipo de cosas por ahí hay que estar un poquito más atento cuando uno busca info. Muy bien. Bueno, tenemos un par de preguntitas, pero vamos a hacer Sí, una sí, cosa. decime. ¿Te queda un cachito más, Pato? Me Vamos a quedo hacer una un cachito más, tanda. dale. A la vuelta Bien. quiero que responda un par de preguntas. Pero bueno, cerramos entonces Me con... tomo mate porque ya viste que... Sí. Cerramos con esto de las aromáticas. Genial. Pero vamos a responder un par de preguntitas en la próxima tanda. Bueno, ¿sí? cómo no. Dale, vamos a una tanda, Barbie, y ahí volvemos. Empezamos a tener algo afectado por trips, es rotar el cultivo del lugar, digamos, porque es un bichito que a veces le gusta más una planta que otra, por lo general a todos los bichitos pasa lo mismo. Entonces, si yo lo muevo de lugar, por ahí le meto arriba una albahaca, por ahí una lavanda y no le gusta, ¿sí? Entonces van a dejar de reproducirse, de comer y de reproducirse. ¿Sí? Si ya está afectando a varios cultivos de su patio, bueno, ahí por ahí ya tenemos un problema, varios cultivos, varias plantas, y bueno, podríamos ver alguna opción orgánica para combatirlo. En este momento no se me viene Bien, ninguna. bueno, no, pero está muy bien. Impecable, Patito, como siempre, dice el amigo Jorgito. Y por otro lado tengo un mensaje de Marce que nos manda una foto muy linda. Dice, después de muchos años pude conseguir esta preciosa albahaca. Mira. ¿Qué va a pasar con las heladas? Dice. Bueno, ¿Qué color que ¿y tiene? dónde Por la Dios, ya me tiene? dan ganas de comer una pizza con esto. miren, Sí. un tip para la albahaca es que, por ejemplo, si tenemos huerta, la podemos mezclar con los tomates. A la albahaca le gusta el agua, o sea, requiere una cierta cantidad de agua, y le gusta el sol, pero no tanto. O sea, no tiren la albahaca al medio del campo, que le dé sol, porque te la va a quemar y no prospera. Entonces, por ahí le prosperó porque alguna planta le hacía sombra. Es probable que ahora con las heladas, si no la cubre o no logra tener el calor suficiente, se muera esa albahaca. Bien. Eso es parte natural del proceso de la planta. Lo que sí puede hacer, por ejemplo, es si alcanza a florecer esa plantita que tiene ahora, que junte las semillas, porque esas mismas, o que deje que esas semillas mismas caigan en el lugar donde están, Sí. que seguro que el año que viene en el mismo lugar va a tener albahaca. Muy bien. Excelente. Bien ahí. Bueno, ¿tenía algo que compartir con todos nosotros antes de despedirla? Sí, 2 chivitos. Primero, ayer me pasaron una info y yo siempre voy a donar, me parece muy importante, la donación de sangre y de médula ósea. Y va a haber una nueva campaña el 18 de mayo. Detrás de esto está la gente de Ayúdale, los chicos que necesitan muchas transfusiones de sangre y de médula, los chicos que tienen leucemia, bueno, necesitan de nuestra solidaridad. Así que en la Sociedad de Fomento Barrio Don Bosco, en Dorvinía, el 2500, el INCUCAI, Ayúdale, el Hospital Municipal y el PENA se unen en esta nueva campaña para tratar de sumar a los bancos de sangre y tener más donantes de médula ósea. Bien. Así que no tengan miedo, no duele absolutamente nada y estamos dando vida, ¿sí? La sangre no la podemos generar de otra manera, así que nosotros, digamos, si viene dentro de nuestro cuerpo, se sigue regenerando, o sea, no pasa nada con que demos medio litro. Bien. Pero no la podemos generar artificialmente de otra manera, así que dependemos de la solidaridad de la gente. Así que bueno, Espectacular. donar Bueno. sangre es salvar vidas siempre. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, si necesitan, después puedo pasar el chivo. Lo podemos subir. Pásamelo que lo subimos a las redes. Bueno, perfecto, porque hay un WhatsApp, Facebook, Instagram para poder
Y si no, consultan directamente con Ayúdale, que también tiene sus redes sociales y eso, y le van preguntando. Exactamente. Bueno, y el otro chivito que quería pasar es algo importante. Desde la última vez que yo vine, hablamos del tema del cannabis. Perdón. Y hoy es sábado 8 de mayo a las 18:30 horas, desde la Asociación Cannabis y Salud de Bahía Blanca, están organizando un Zoom o una reunión, no sé cómo decirlo, con un montón de especialistas de Bahía y de la zona, la doctora Susana Pascuaré, Marisol Bossetti, un odontólogo, otra médica, el abogado Garmendia, que se ocupa de muchas de las cuestiones legales con respecto al cultivo. Bueno, un montón de especialistas, no la cararrota esta que vino el mes pasado a hablar de cannabis, un montón de gente que hace mucho que está trabajando en el tema, y está bueno que nos sumemos, que participemos y que nos interioricemos más, o sea, que toda la gente que se quedó con ganas de una segunda parte del programa, bueno, aquí van a hablar especialistas y después en algún otro programa yo retomaré y con más info de buena calidad para que todos nos vayamos ayornando un poquito con respecto al cultivo del cannabis medicinal. Buenísimo, me encantó. Bien. Bueno, querida Pato, ha sido un placer enorme tenerte otra vez acá con nosotros y te esperamos el mes que viene. Bueno. Arranca tu finde positivamente con la conducción de Juli Mosquera y Barbie Ortega por Radio Latina 89.1.